Bienvenidos todos a la clase de hoy día de nutrición básica. Ya vamos a partir por recapitular, ¿cierto? Lo que alcanzamos a ver la semana pasada de digestión. Quien quiera puede ir opinando, ¿ya? ¿Qué es lo que ya vimos la semana pasada? Vimos el sistema digestivo como en general, con los órganos, como las funciones que tiene, las enzimas, las hormonas que están involucradas. Ya, aparato digestivo, enzima, hormonas. ¿Qué más? Las funciones también de ciertas partes importantes del sistema digestivo. Vimos como sus funciones en lo que tiene que ver con la digestión. Hicimos un taller como de recopilación de todo lo visto en la clase. ¿Qué otra cosa alcanzamos a ver? Algunos órganos accesorios como el hígado. Bueno, nombramos la vesícula biliar y el páncreas. No me acuerdo si lo vimos tan a fondo, pero sí lo hablamos. Ya. Cuando hablábamos de la digestión, ¿con qué parte comenzaba? ¿En qué lugar partía? En la boca. En la boca. ¿Ya? ¿Qué tenía de importante en la boca? ¿Qué ocurría? Que habían Tenía las glándulas salivales, las enzimas. Degradaban los carbohidratos. Algunos. ¿Qué pasaba con la importancia de los dientes y de la lengua, del paladar? ¿Era importante o no? Ayudaban en la deglución. Ayudaban en la deglución, que es un aspecto muy, muy importante. ¿Qué otra cosa vimos después de en la boca? ¿Qué es lo que seguía después? A mí la saliva, que era harto importante. La saliva, ¿cierto? ¿Qué contenía la saliva? Tiene igual como mucho porcentaje de agua, y también tenía enzimas para poder ayudar a la digestión, o sea, para poder hacer comenzar la digestión de los hidratos de carbono. Ya. Amilasa salival. Ya, bien. Amilasa salival. Ya, entonces teníamos, ¿cierto?, que era muy importante los dientes, la saliva, las glándulas salivales, también la lengua, el paladar, ¿cierto? Luego de la boca, ¿qué es lo que seguía? Esófago. ¿Ya? ¿Qué ocurría en el esófago? Había una forma en la que la epiglotis, que era un esfínter esofágico, hacía que evitaba que se fueran al órgano respiratorio los alimentos. Ya. ¿Qué otra cosa ocurría en el esófago? A ver, ¿qué más era? Cristian, Francis, Matías, cuénteme, ¿qué ocurría en el esófago? ¿Cómo eran los movimientos del esófago? Peristálticos. Ya, eran movimientos peristálticos, ¿cierto? Y luego, cuando el esófago, ¿a qué órgano llega en el tracto digestivo? Al estómago a través del cardias. Ya, y el esfínter, ¿cierto?, se llama cardias. ¿Cuáles eran las partes del estómago? ¿Diego o Francis? El píloro. ¿Ya? Aparte del píloro, ¿qué otra parte tenía el estómago? Está el antro. ¿Ya? El fundus o algo así. ¿Y el fundus está bien? El cuerpo, obvio. ¿El cuerpo? Y bueno, creo que ahí viene el duodeno, que ya es... ¿Cierto? Ya después, luego del estómago, ¿cierto?, viene el duodeno. El duodeno es la primera parte de ¿qué órgano? Matías, Diego, Cristian. Intestino delgado. Ya. Intestino delgado. ¿Cuánto medía el duodeno?
El duodeno, ¿cuánto medía? De 2,5. 30 centímetros. ¿Cierto? Era el duodeno en la parte más pequeña, ¿cierto? Más o menos 30 centímetros. Después, ¿quién le seguía el duodeno? El yeyuno. El yeyuno y el Y ilio, después el ilio. ¿cierto? Después del intestino delgado, ¿qué venía? El ¿Intestino grueso? intestino grueso. Y aún no alcanzamos a llegar, ¿cierto? A las partes. Ya, entonces nos acordamos en general de la Quedamos ahí. teoría, ¿cierto? Del sistema digestivo. ¿Qué pasaba con el hígado? Matías, ¿qué tenía de importante el hígado? ¿Qué producía? La bilis. ¿Dónde se almacenaba? La vesícula biliar. Ya, y la vesícula biliar, ¿cómo se llama sus conductos? Colédoco. ¿Ya? Ascendente, creo que ascendente y colédoco. Ya, ascendente colédoco, y dónde, ¿cierto?, desemboca el contenido de la bilis. En el hígado. Se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar, pero ¿a dónde llega esta bilis? Duodeno. Al En el duodeno, duodeno. ¿cierto? Y junto a qué otra secreción también Del páncreas. ¿cierto? La secreción del páncreas, ¿cierto? Que es el jugo pancreático, también desembocan en el mismo lugar. Recordar ese punto también. Ya, muy bien, chicos. Si alguien está en el trabajo o algo así, me escribe por interno que no puede hablar, pero solo puede escuchar, ¿ya? Ahí me escriben para que yo no les pregunte cosas más de la cuenta, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Profe, yo estoy en turno, pero estoy comiendo, entonces por eso yo le pude hablar en este rato. Ah, ya. Entonces, quedamos por aquí, las enzimas. Ya. Cristian, entonces, y Ana María, me parece que están full, que no pueden hablar. No, Cristian, profe, yo sí puedo hablar. ya. La Judith, no sé qué más fue que me habló recién, que no alcancé a ver. No, yo sí puedo, estoy acá. Ya. No alcancé a ver. ¿De quién era? Ya, Geraldine me parece que era así. Geraldine y Cristian, ya. Sí, la hieran. Ya. Aún no le reconozco las voces, por eso. Vamos a compartir. ¿Quién me va a acordar a la hora de break? ¿Quién me va a hablar? Profesora, se acabó la clase, vamos a break. ¿Alguna encargada? ¿Noelia quiere ser usted? La Noé. Ya no, usted a las 8 la Noé. me recuerda entonces que deje de hablar, ¿ya? Ok. Vamos a ver en vista de slide. Ya. Entonces dijimos, ¿cierto?, que la función de las enzimas, ¿cierto?, era acelerar ciertas reacciones químicas porque actúan como biocatalizadores, ¿cierto? Y de esta forma hacen que se disminuya la energía necesaria para que el proceso ocurra en forma normal, ¿ya? O sea, dijimos que teníamos ciertas enzimas, ¿ya? Enzimas digestivas. ¿Alguien me puede recordar alguna enzima, algún nutriente asociado? Ya para ir estableciendo también ese punto. Enzima, la amilasa salival ya la nombramos, que está en la boca, ¿cierto? En la boca. lactosa. Ya la lactosa, ¿es enzima o es disacárido? Ah, no, disacárido. ¿Y su enzima sería la lactasa? Exacto, ahí La, sí. la pepsina que es producida en el estómago. Bien, Descomponía ya tenemos las tres. proteínas en aminoácidos. ¿Ya? La lipasa. ¿Cuál es el apellido de la lipasa? ¿Cuántas lipasas hay? Como 3. Como 3, ¿cierto? ¿Qué apellido vamos a ponerle? Creática. Pancreática una, ya, y va a actuar, ¿cierto?, sobre las grasas. ¿Qué otra enzima tenemos? La lipasa gástrica. Lipasa gástrica, bien, también, ¿cierto?, actúa sobre las grasas, pero en vez de que es secretada por el páncreas, es secretada por el estómago.
¿cierto? ¿Qué otra enzima podemos recordar de la tablita que vimos en resumen la semana pasada, más la tarea que también revisamos? La tripsina, La tripsina, ¿cierto? ¿Cuál otra? que tenía proteínas también. También sobre las proteínas, ¿cierto? ¿Qué otra enzima teníamos importante? ¿Colesterol? No. Sí, colesterol esterasa, también es otra enzima. El colesterol es una enzima, ¿cierto? Sí. Y el colesterol es una parte de la grasa que también podemos digerir y que también nos sirve como precursor de hormonas, por ejemplo, se encuentra en la pared celular de los animales, pero también si yo le pongo un apellido, colesterol esterasa, y ahí es una enzima que actúa sobre el colesterol y lo degrada también. Bien. ¿Qué otras enzimas recuerdan? Ya les dijeron casi todas. La bilis, ¿qué dijimos que tenía de importante? La bilis, ¿qué hacía? La fosfolipasa. Emulsionaba las grasas. ¿Qué significa que la emulsione? ¿Qué significa con palabras sencillas? Las hace más líquidas. Ya ¿No? tenemos una molécula gigante de grasa, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la emulsión es que la transforma en pequeñas gotitas de grasa? ¿Ya? ¿Para qué? Para que las enzimas, las lipasas puedan actuar, ¿cierto? Por ejemplo, la lipasa pancreática puede actuar más fácilmente sobre ella, en vez de que actúa sobre una molécula gigante de grasa, actúa sobre las pequeñas gotitas que va a haber emulsionado la bilis. Bien. ¿Ya? Entonces, Profe, si eso no funciona bien, ¿qué puede pasar? va a ser más difícil degradar las grasas. Por lo tanto, yo de toda mi grasa que puedo consumir al día de un 100%, puedo tener dificultad para poder digerirlas. Y se pueden encontrar, por ejemplo, grasas en las heces, o también algunos síntomas asociados como distensión abdominal, ya, dolor de estómago, dolor sobre todo en la zona del colon también, porque no se encuentra completa la digestión de las grasas. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Habían unas que rompían cadenas de nucleótidos. Eran la ribonucleasa y la Desoxirribonucleasa. También. Entonces nos acordamos, yo creo que de casi las más importantes de las enzimas. Muy bien ahí también, chiquillos. Bien, bien, bien. Ya vamos a tener pruebas, ya vamos a tener presentaciones, así que está bien que estén estudiando clase a clase. El sistema gastrointestinal cuenta con mecanismos hormonales y nerviosos para controlar la liberación de enzimas, ¿cierto? La mayoría de las enzimas se sintetizan en el páncreas y en el intestino delgado. El páncreas es capaz de responder a cambios en la ingesta de nutrientes con cambios apropiados en la producción de enzimas. O sea, mi páncreas, ¿cierto?, va a responder, si yo como, mi páncreas se prende la alarma y dice, ya, voy a empezar a producir enzimas, voy a empezar a producir jugos pancreáticos, ¿cierto? Mi vesícula biliar dice, ya, vamos a liberar, ¿cierto?, la bilis, y así sucesivamente, todos los eventos que ocurren cuando nosotros comemos, cuando dice, hoy me suena el estómago de hambre, tengo señales de hambre que me provocan, ¿cierto?, que si yo todos los días almuerzo a las 2, un día no, a las 2 estaba haciendo un trámite, ¿cierto?, andaba en la carretera, viajando, etcétera, ¿cierto? Yo voy a tener estos sonidos que dicen, no, me suena el estómago, me suena de hambre. O por el contrario, cuando yo, ¿cierto?, comí mucho, como también decíamos una clase, cuando la persona comió por el 18, por ejemplo, comió empanadas, comió asado, comió pebre, ¿cierto? Entonces pasa lo contrario, o sea, suena, pero suena porque, ¿cierto?, la ingesta que yo tuve fue muy elevada y mi páncreas está apenas tratando de secretar jugo gástrico, el pepsinógeno se activa pepsina, ¿cierto?, la quimotripsina, todas mis enzimas, ¿cierto?, van a estar preocupadas de ir secretándose para poder ir degradando todo lo que estoy comiendo. Y cuando yo como, ¿cierto?, más de lo que requiero, donde mi ingesta es superior a mi requerimiento, ¿qué hace mi organismo? Tiende a almacenar, porque dice, no, porque tal vez en un futuro, dice, esta persona puede volver a hacerme pasar por hambre, entonces yo estoy diseñado, soy una máquina diseñada para guardar lo que me sobra, ¿ya? Y es por eso que nosotros podemos ir almacenando grasa cuando comemos más de lo que gastamos, ¿ya? Hormonas digestivas que orquestan la digestión. Tenemos algunas hormonas que forman parte del sistema endocrino que regulan principalmente el sistema gastrointestinal. ¿Ya? Y estas son. La gastrina, ¿ya?, es una que
Su estímulo para que se secrete va a ser que haya alimentos en el estómago, especialmente proteínas, especies, por ejemplo, laurel, pimienta, orégano, café, alcohol también. Es secretado por el área del píloro, ¿cierto?, del estómago, la parte superior del duodeno. ¿Qué es lo que hace la gastrina? Estimula a las células parietales para que produzcan el ácido. También estimula que se produzcan las enzimas para iniciar la digestión. Luego tenemos la hormona secretina. ¿Cuál es el estímulo para que se secrete? El quimoácido. ¿Ya? El quimoácido ya principalmente proteínas parcialmente digeridas, o sea, la secretina ve que el quimo viene por acá en el camino, ¿cierto? Más o menos del estómago el quimo está ácido, y veo que ya está empezando la digestión parcial de las proteínas, se secreta por el duodeno, por el yeyuno, y ¿qué es lo que hace? Estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas. ¿Para qué? Porque yo tengo, ¿cierto?, mi quimo que está ácido, que sale del estómago, porque está ácido por el HCl, ¿cierto? Que el pH, nosotros sabemos que el pH del estómago es ácido. Entonces, luego, ¿qué pasa? El páncreas con su secreción de bicarbonato, el bicarbonato tiene un pH básico, y de esta forma va a intentar neutralizar, ¿cierto?, el quimo que viene desde el estómago. Luego tenemos la colecistoquinina. ¿Cuál es el estímulo para que se secreta? Alimentos, parcialmente alimentos altos en grasa, altos en proteína, en el duodeno. Es secretado también por el duodeno y por el yeyuno, y estimula que se contraiga la vesícula biliar. De esta forma se va a liberar la bilis, y también estimula la secreción de enzimas pancreáticas. No sé, una vez que tenemos estos alimentos, ¿cierto?, en el duodeno, principalmente grasas y proteínas, va a estimular que la vesícula biliar, ¿cierto?, secrete bilis, y que se secreten además enzimas pancreáticas, y ambas, recordemos además, que se secretan hacia el duodeno. Luego tenemos el péptido inhibidor gástrico, ya que lo estimulan la proteína y la grasa en el quimo que viene bajando, es secretado por el intestino delgado, y estimula la secreción de insulina. Entonces, ¿en qué momento nosotros requerimos la secreción de insulina? Cuando consumimos alimentos que son altos en hidratos de carbono en general, ¿ya? O si yo tengo, por ejemplo, puedo haber comido hidrato de carbono simple, complejo, ¿ya? Pero si yo tengo una glicemia alta en sangre, esto va a requerir que yo necesite la insulina, porque la insulina, su acción, ¿cierto?, es bajar esta glicemia, permitiendo que esta glucosa salga del tracto sanguíneo y entre las diversas células del cuerpo que la pueden requerir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando la persona tiene diabetes 1? Ya la persona tuvo un defecto de nacimiento que hace que la persona en su niñez desarrolla que se deja de secretar, ¿cierto?, la insulina por una falla en los islotes del páncreas. Pero ¿qué pasa en la diabetes 2? Ya la persona tantos años ha estado con obesidad, inflamación crónica, ya que la persona sencillamente, el páncreas es como un motor que se cansa, ya que dice, ya esta persona me dio tanto pan, me dio tanto fideo, me dio tanto hidrato de carbono, simple, complejo, de todo, que yo me canso con el tiempo. Y esto es el mecanismo de la diabetes 2, ya donde diversos factores, pero principalmente asociados al sedentarismo, a la obesidad, ya tenemos acá que la persona, ¿cierto?, la secreción de la insulina empieza a decaer, y además la acción de esta insulina, ¿cierto?, en la célula también empieza a lo que queda actuando, ¿cierto?, le cuesta más actuar en forma óptima, ya sea por problemas en los receptores, de membrana, entre otros, ¿ya? Entonces acá tenemos estas hormonas que son muy importantes. Después teníamos acá, quedó... Profesora, Dígame. disculpe, ¿las hormonas entonces sirven, estas hormonas son solamente digestivas o son hormonas? Solamente tienen que ver con la digestión. Se producen ahí también, se producen todas, duodeno, yeyuno, intestino delgado, el área pirineal del estómago, y solamente nos ayudan a regular la digestión. Ok, ¿y también producción de enzimas o...?
Es que no es que produzca la enzima, pero lo que, por ejemplo, la colecistoquinina, ¿qué es lo que hace? Estimula que se contraiga la vesícula y de esta forma libere bilis. ¿Qué otra cosa también estimula la colecistoquinina? Que se secreten esta enzima, pero no la produce, porque el páncreas Ah, produce ok. la enzima pancreática, pero la colecistoquinina estimula su secreción. Ah, ok. ¿Qué tenemos acá también? Que el colon, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser sus partes? Si se fijan acá, esta colita pequeñita que tenemos acá es el apéndice, acá tenemos lo que viene, ¿cierto? El intestino delgado, está en toda esta parte, acá el yeyuno y el ilion, ¿cierto? Acá está el intestino delgado, acá tenemos el ciego, algunos vasos sanguíneos, linfáticos, colon ascendente, transverso, descendente, colon sigmoide, recto y ano. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, la válvula ileocecal, que es la que va a conectar, ¿cierto?, el intestino delgado con el intestino grueso. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros acá nos operan del apéndice, ¿cierto? No va a ser un riesgo mayor, es una cirugía sencilla, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando alguien, por ejemplo, tiene una obstrucción intestinal? Ahí ya es distinto. Por ejemplo, en los prematuros, una de las complicaciones frecuentes es enterocolitis necrotizante, ¿ya? Entonces obstruye una parte del intestino, ¿ya? Y por lo tanto debe ser reseccionada. Y ahí tenemos un problema, ¿cierto?, gastrointestinal mayor. Pero como ustedes tienen internado, por ejemplo, y vean un paciente que tiene apéndice, va a ser una cirugía sencilla, es algo menor, si lo comparamos con una obstrucción intestinal, ¿ya? O también cuando el paciente tiene una colecistectomía que le extraen, ¿cierto?, la vesícula biliar, es una operación muy sencilla y muy común y no genera riesgos mayores en la calidad de vida del paciente, ¿ya? También luego van a haber también enfermedades como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, que también son muy relacionadas con el aparato gastrointestinal y donde nuestra dietoterapia va a ser también muy importante. Y acá, ¿cierto? Profe, cuando hacen el colon, pero en el lado izquierdo, dejan la bolsa de colostomía. Ah, ya, eso es muy importante también. Qué bueno que lo Sí, nombró. ¿De quién es esa vocecilla de Marjorie, no? de Judith. Ah, yo dije que yo estoy sin cámara, no las veo, solo veo la diapo. Sí, eso es muy importante. Déjame ver un dibujo que esté un aparato digestivo entero. Y acá, por ejemplo, cuando el paciente, por ejemplo, puede tener cáncer de estómago, entonces puede tener, no sé, una úlcera gástrica que puede pasar a ser cáncer. Entonces el paciente puede tener ciertas, entre comillas, heridas, ¿cierto? Que en una endoscopía alta, ¿cierto? Se ve acá por dentro, se ven las paredes, ya, esta pared se ve con posible que el paciente puede tener cáncer. Pues si un paciente que se hace todos los años endoscopía y tiene solo úlceras que son enrojecimientos, que son menores, no va a tener nada, pero el paciente si le toman una biopsia, si perdió peso, si está con diarrea constante o constipación, con inflamación, con algunos síntomas específicos que se repiten en el tiempo, ya el paciente y nunca va a médico y le tomaron una endoscopía, o sea, acá le pueden reseccionar una parte del estómago, que depende de la parte que sea, puede afectar en mayor o menor medida, ¿ya? Pero en general no va a representar un problema, también una operación muy sencilla que el paciente, por ejemplo, cuando le realizan una manga gástrica, un bypass gástrico, también esto es muy común que al paciente, ¿cierto?, le saquen una parte del estómago y no va a representar un riesgo mayor para la salud del paciente, ¿ya? Entonces acá tenemos una gastrectomía, ¿sí? ¿Cierto? Que le saquen una parte. Luego vamos a seguir acá, por ejemplo, el paciente puede tener cáncer de, no sé, de intestino, ¿ya? O una obstrucción Lo más común intestinal. es el hilio paralítico. Eso es Claro, como lo más también común. ocurre eso, ¿cierto? El hilo paralítico. Entonces, el paciente, ¿qué pasa acá? Que también le pueden reseccionar una parte, ¿cierto?, del intestino. Pero imagínense si el paciente es un tracto muy largo, y ahí sí va a requerir, ¿cierto?, recuperación, suplementación con algunas vitaminas, ¿cierto? Y ahí va a ser algo ya mayor. Ahora, como decía la compañera muy bien, ¿qué pasa cuando el paciente, ¿cierto?, le deben reseccionar una parte, ¿cierto?, del intestino grueso, que aquí es donde se forman las heces, ¿cierto? Y ahí caminan a su parte hasta el recto. Hay ocasiones, ya, cuando el paciente le reseccionan una parte del colon y tiene el colon, por así decirlo, una bolsa, ya que se llama Colostomía.
La colostomía. Claro, colostomía, entonces el paciente, usted lo van a hacer una visita, ¿ya? Y el paciente va a estar ahí con su bolsa que se ve, no es como que esté escondida, chiquillo, es una bolsa que está a la vista, está sobre la piel. ¿Ya? Y el paciente está ahí y nosotros realizamos, ¿cierto?, el control, si el paciente tiene heces duras, tiene heces blandas, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? También puede tener gases por la colostomía porque es en el fondo como una prolongación del colon. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, el paciente lo puede tener por un tiempo, en algunos otros casos, el paciente puede quedar con colostomía de por vida. ¿Ya? Entonces, también ahí, ¿qué va a ser importante? ¿Qué tipo de alimentos? Por ejemplo, en la colostomía no puede consumir, no sé, porotos, por dar un ejemplo, alimentos con ollejos, choclo, que son muy difíciles de digerir, ¿ya? Y ahí, en general, se va adaptando la dietoterapia a medida del tiempo. Esto va a ser distinto. Profe, también hay pacientes que nacen así. Por medio de Claro. un paciente que una guagua de 7 meses de nacida nació con ano imperforado, quiere decir que nace sin, o sea, nace sin el ano y apenas nace se le tiene que hacer la colostomía pues inmediatamente mientras se habilita un ano, se le hace un proceso de hacerle un ano y se vuelve a acostumbrar al intestino a hacer una deposición normal, pero es un proceso largo. Exacto. Entonces, esto ¿Profe? sí es... Dígame. Pero eso solamente, esa bolsa que le ponen ahí es cuando tienen cáncer, pacientes con cáncer, o no necesariamente. En general puede ser cualquier patología mediante la cual el paciente no tiene evacuación intestinal en forma fisiológica. Puede ser cáncer, Por puede ser una traumatismo, por obstrucción, cáncer. puede ser La que se enfermedad de produzca Crohn resistir también, ¿o no? La enfermedad de Crohn también, cuando ya es muy grave, también pasan a tener Podría una tener, pero no bolsita. siempre. Es que depende el tracto del gastrointestinal que se ve afectado. Porque si es algo muy pequeño, se puede tal vez una parte pequeña sacar, ¿cierto? Y volver a conectar las partes que sí están funcionando. Depende del tracto, depende del tamaño, depende si es como en un lugar aislado o si es en muchas partes, ¿cierto? Del intestino grueso, donde están ubicados, ¿cierto? El cáncer u otro tipo de patología, ¿ya? Esto también va a ser distinto a cuando nosotros decimos el paciente tiene sonda. ¿Lo han escuchado cuando dice así? El paciente tiene sonda, porque no se puede alimentar. ¿Sonda nasogástrica? Por ejemplo, nasogástrica, ¿cierto? Nasogástrica que el alimento, ¿cierto? Está desde la nariz hasta el estómago, ¿cierto? Acá una vía que va directo. Entonces el paciente se alimenta... Profe, hay una que es nasoyuyenal, ¿o no? Es que hay ¿Que muchas. llega hasta el yeyuno? Por ejemplo, claro. Llega a yeyuno, esa es la mejor porque así no tiene reflujo gástrico. Es muy buena que los médicos opten por esa porque el paciente cuando tiene reflujo gástrico y todo el tiempo llama vómito y se le devuelve la comida, entonces van hasta yeyuno para que así la comida no se regrese. Por eso se busca la yeyunal porque es mucho más efectiva. Exacto, como dice la compañera, el paciente, imagínense, está acostado en 180 grados, acostado totalmente, y tiene, ¿cierto?, la sonda que llega hasta el estómago. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Como dice la compañera, que tenga reflujo, que vomite. Entonces, ¿qué es lo que en algunos casos también se busca cuando el paciente Como tiene por, estos problemas? por capilaridad, porque como que sube por la misma sonda la comida. O no necesariamente por la misma sonda, porque la sonda es un calibre muy pequeñito. Pero acá imagínense todo este ancho que nosotros vamos a tener, más o menos 1 centímetro, fácil, 1,5 centímetros de acá, del cardia. Entonces esto, puede estar la sonda por acá, y por acá el paciente puede tener reflujo, puede vomitar, puede regurgitar, un montón de cosas. Entonces, como dice la compañera, cuando la vía nasogástrica no es viable, ya se opta, ¿cierto?, por una vía donde llegue más abajo. Porque si llega mientras más abajo llegue, es menos probable que el paciente tenga regurgitación, vómito, reflujo, ¿ya? Entonces, eso es distinto. Ahí tendrían que darle una alimentación que, como se salta el estómago, que ya se absorba diferente, ¿o no? Claro. Y ahí se usa solo alimentación parenteral que tiene cierto tipo de nutrientes que ya como que le hacen la pega al cuerpo, el cuerpo ya, o sea, la comida como que ya va lista. Una cosa así, pero igual los pacientes, profe, son como muy con bajo peso igual. Claro, es alimentación que va a estar muy hidrolizada, cosa que las enzimas no tengan tanto que actuar sobre él, la bilis tampoco, el jugo pancreático, etcétera, porque también llegan a un lugar, imagínense, donde si la mayoría de los jugos se desembocan en duodeno, y yo tengo una sonda y llega hasta por acá abajo, o sea, necesito que mi alimento, mi fórmula enteral, ¿cierto?, se encuentre lo más hidrolizada posible, ¿ya? Entonces, esto va a ser distinto cuando el paciente tiene una sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasoyeyunal,
¿cierto? Va a ser distinto, que todas esas son fórmulas enterales, va a ser distinto cuando el paciente, por ejemplo, tiene un mal pronóstico. Entonces, ¿qué se dice? En vez de que se le ponga una sonda, se hace una ostomía. Entonces, acá el paciente va a tener... Profe, si quiere, para que los chicos, de pronto los que no tienen la oportunidad, puedan ver, pongan mi cámara, yo les muestro una sonda gástrica porque mi paciente tiene en este momento una conectada para que la conozcan cómo es. Claro, Ya. sí. A ver, se la voy a mostrar rapidito. Yo dejo de compartir, ¿ya? No sé, ¿ven mi cámara? No. Ahora sí. Mira, esta es una sonda gástrica, muchachos. Es como un estoma que se hace. Esta sonda tiene balón. ¿Qué quiere decir? La foto que tenía la profe ahora, esto adentro tiene como una pelotica que uno infla y ella se atora ahí adentro y no hace que se salga. Y aquí está conectada la alimentación. Que él ahora está comiendo, tiene conectada la alimentación. ¿Y qué come? Come, un ejemplo, esta bolsa de alimento. Es Fresubin en este caso. Ese es su único alimento, no puede comer nada más por vía oral, nunca, tiene inhabilitada la vía oral. Entonces, ahí eso es una sonda, pero esta es gástrica, o sea, esta nomás va al estómago. Pero hay pacientes que tienen esta misma que va a yeyuno también, más que todos los bebés. Ya. Gracias, Geraldine. No sé cómo decía, ¿cierto? Nuestra compañera vamos a encontrar todas esas vías de alimentación. Entonces, lo que mostró la compañera, acá tengo el dibujito, es una ostomía. La ostomía es cuando va directamente desde el exterior hacia un órgano. Puede ser una gastrostomía, una duodenostomía, una yeyunostomía, ¿ya? Y también puede ser, espérame, también puede ser interna. O sea, la sonda desde la nariz hacia el estómago, nasogástrica, nasoduodenal, que va ahí por dentro, o nasoyeyunal. Y a su vez, todas estas vías que son enterales, tanto ostomía como sondas, van a requerir una fórmula como la que la mostró su compañera, que por ejemplo Fresubin, ¿ya? Ahora, eso es distinto cuando el paciente no puede recibir ninguna alimentación por vía gástrica, sino que tiene una fórmula parenteral. Las fórmulas parenterales cuando el paciente recibe la alimentación por vía venosa, ¿ya? Y ahí van a ser otras fórmulas parenterales que son exclusivas para cada paciente. Y ahí también los alimentos están en su mínima expresión, ya tenemos glucosa, aminoácidos, ya, y también fortificado con vitaminas, pero la forma mediante la cual el paciente la puede recibir, porque yo no le puedo dar al paciente una fórmula enteral por vía parenteral, lo mato, ya. Entonces van a haber fórmulas enterales, fórmulas parenterales, vías de administración de sonda, vías de administración ostomía, la vía venosa también, y cada una de las alimentaciones específicas para cada una de sus formas, que a su vez es distinto cuando el paciente tiene una colostomía, que es cuando el paciente, ¿cierto?, por diversos motivos patológicos de nacimiento, etcétera, de cirugía, fue reseccionado una parte de su colon, por lo cual el paciente, ¿cierto?, no puede realizar, ¿cierto?, vía fisiológica, ¿cierto?, las deposiciones. ¿Queda clara la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien me hace una pregunta? Sí, no, es que la pregunta era la misma. Era que entonces esa sonda que mostró la Gerald va como puesta solo al intestino delgado, como al duodeno, nunca jamás al estómago. Al grueso. La de la Gerald va al estómago. Ah, al estómago. La ostomía puede ir al estómago, al duodeno, al yeyuno. El caso que mostró la Geraldine iba al estómago. Entonces, como va al estómago, se llama gastrostomía. ¿Y eso usa una vía de alimentación parenteral? No, esa se llama enteral. Enteral. Sí. La única que se llama parenteral es la que va por vía venosa. Ahí está. Yo las confundí. Por ejemplo, cuando ustedes de repente se han deshidratado, se enferman del estómago y van a urgencia, el doctor dice, les voy a poner un suero glucosado, un suero glucosalino, ¿ya? Entonces, sí, en el brazo. Depende del problema, si es hipoglicemia o si es deshidratación, les ponen un suero con glucosa o un suero con NaCl, ¿ya? Entonces, esa es una vía parenteral.
Si bien eso no va a reemplazar una alimentación, ¿cierto? Pero sí va a cumplir la función que es reestructurar ustedes, que pueden estar con hipoglicemia o pueden estar deshidratados, que es una función específica. Entonces, van a haber fórmulas parenterales por vía venosa, que son distintos al suero, porque el suero es una función específica que es hidratar o restablecer la hipoglicemia, que son distintas a las fórmulas enterales, ya sea las fórmulas por sondas o por ostomías. ¿Ahora sí queda más claro? Sí, profe. Ya. Sí, profe, súper claro. Ya, súper. Entonces, eso era como una aclaración de las vías de administración. ¿Por qué les cuento esto? Porque en muchos países, también en Chile, ha pasado que a niños, que a lactantes, se les ha administrado fórmulas lácteas, por ejemplo, una leche, NAN, por vía parenteral. ¿Y qué pasa? Los lactantes han fallecido. Es algo grave. Y que Y he pasado varias veces, yo lo he visto, o sea, salió en la tele. ¿cierto? En Chile y en el mundo también es más común de lo que uno se imagina. Entonces, por eso yo les digo... En toda parte pasa. Uno cree que es normal, que no es normal, pero pasa mucho cuando, bueno, cuando la persona que va a administrar, que la nutri te manda a administrar tal cosa, pero si la enfermera o la TENS que lo va a hacer no cacha, le puede conectar eso a la vía venosa y la persona murió, obviamente. Claro, porque imagínense una leche con la densidad, con la osmolaridad de una leche, de una NAN, imagínense la vía venosa. Entonces, sí les digo que cómo se debería ver la fórmula láctea de color blanco, como el Fresubin que mostró la Gerald. Ahora, ¿cómo se debería ver, cierto, la fórmula parenteral como un suero transparente? ¿Ya? Así como para que ustedes desde ya vayan, cierto, sabiendo estos temas que son muy importantes y que son de nuestra competencia, ¿ya? Si usted a alguien les dice, no, es que este paciente hay que administrarle, y ustedes no están seguros, preguntan miles de veces, no es ningún problema preguntar. Lo que sí es problema es equivocarse. No está, profe. ¿Cierto? Ya, chicos, Así se ven las parenterales, muchachos. sí, es muy importante las Eso es parenterales. como un suero glucosado, puede ser una... Pero son Sí, más o menos así. Pero son súper grandes. Esta es una presentación pequeña de 1000 ml. Y la conecta uno directamente ya a la vía venosa que tenga habilitado el paciente, obviamente. O sea, así deberían verse las parenterales, chiquillos. Sí, transparente. Como si fuera un suero fisiológico, es casi igual. Claro. Solamente que lo único distinto que tienen es que van a tener un aporte distinto, que va a ser el requerimiento especial del paciente. Y las otras se ven no transparentes. Es como una, es como No, una se ven leche, así como Maca. una leche de la guagua. Es como la leche de la Se ve guagua, como así. esto. Así, si se fijan... Oh, es Geraldine, gracias, nos cambiaste la vida con tu aclaración. Sí, Sí, como en ella vivo. tiene las bolsas de nutrición, tiene lo que nos contaba la profe ayer, porque yo me vine a dar cuenta hoy día, después de tantos años trabajando con esto, y dice todo, ¿no? Cuántas calorías y por cuánto peso, y que los 1000 y todo eso que yo nunca en verdad lo había visto. Ve muy bien, También. Geraldine. Muchas gracias por su aclaración, pero así deberían verse. ¿Se fijan que son distintas? Sí. Cuando, por ejemplo, si alguien a la Geraldine le dice, administrale a un paciente el Fresubin por parenteral, la Geraldine que ya lleva años lo sabe porque tiene la experiencia, pero si nosotros recién, ¿cierto? Estamos como internos en un lugar y nos mandan por último, preguntar muchas veces, pero nunca administrar una fórmula si no estamos seguros, ¿ya? Porque hay clínicas en las que es nuestra labor administrar, pero hay otros hospitales en la que, por ejemplo, es labor del TENS o de la enfermera, ¿ya? Entonces ahí siempre ven la diferencia, cómo se tiene que ver una fórmula enteral como una leche. Profe, La parenteral... usted que es usted que es nutricionista, ¿es una ley acá en Chile que existe o depende a cada clínica o hospital que hay muchas cosas que la nutricionista no puede hacer, como por lo menos montar la alimentación? ¿Eso va dependiendo de la ley de lo que uno puede hacer de nutricionista o eso depende como lo que lo diga el establecimiento? Depende de lo que diga el establecimiento, Gerald. Por ejemplo, yo sé que en clínica alemana es función de nutricionista ver la bomba de infusión, la fórmula que se le va a administrar, el cálculo de requerimientos junto al nutriólogo, no nutrióloga también, ¿cierto? Ahí van cosas que van a ir de la mano en clínica alemana. Pero, por ejemplo, en el Hospital Salvador, los técnicos son los encargados de tanto de conectar la bomba, de conectar la alimentación y, ¿cierto?, de encender con la bajada, la fórmula, conectar la vía y todo ese tipo de cosas. Obviamente que el médico tiene que instalar, ¿cierto?, la sonda, si es nasogástrica, luego se comprueba, el paciente se lleva rayos para cerciorarnos que llegó al lugar que yo quería, porque yo puedo poner una sonda y decir, no, quedó súper bien, pero yo no veo internamente si llegó al duodeno, al yeyuno, al estómago, ¿ya? Entonces van a haber cosas que son
de manejo, ¿cierto? Médico, de manejo nuestro también, y por eso tenemos que estar muy seguros de ese tema, ¿ya? Entonces ahí dice, por ejemplo, 1500 calorías, 75 gramos de proteína, 178, 58 de grasa, ¿ya? Este es el presubin, ¿ya? ¿Cuántas calorías tiene? 1500 por envase, ¿ya? Para dar un ejemplo, pero todas esas cosas aparecen también en las fórmulas enterales, ¿ya, chiquillos? Pero las Nutri se saben todo esto de memoria, porque cuando uno va a la cita, ellas saben todo. Es terrible, muchachos, no espera un gran camino, les digo. Ya lo van a aprender, Geraldine, no se preocupe, ya lo van a aprender. Más pronto que tarde, ¿ya? Además que cada una de estas sondas tiene sus cuidados también. Eso también es importante Sí. considerarlo. Profe, para decirle a los muchachos que también es importante que muchas veces, así los pacientes que tienen esta sonda, como mi paciente, que solamente ya no pueden comer por la boca porque ya no tragan, porque ya se vuelven muy abuelitos, por muchas otras patologías de deglución, entonces ya no pueden comer nada por boca. Pero también muchas nutricionistas mandan la comida normal que comemos nosotros. Uno hace la misma carne, el arroz, todo igual, pero se tiene que moler bien y se tiene que triturar bien. Y uno por la misma sonda que les mostré, la conecta a una jeringa y le va pasando a bolo, se llama, que es cuando uno pasa comida normal, como la que comemos todos, también se puede hacer. Pero solamente si el nutriólogo y el nutricionista lo permiten, de resto no también se puede. con una densidad, Geraldine, que es distinta, no necesariamente va a ser como muy espesa. Algunas veces... No, tiene que ser como suavecita. Exacto, por ejemplo, es 200 cc y 100 cc de la papilla que comenta Geraldine y 100 cc de agua. Entonces la densidad energética, la densidad del alimento ya no va a ser tan papilla, sino que va a ser una papilla semilíquida, entre comillas, ¿ya? Porque también... Pero creo que con una jeringa más grande, porque las jeringas más grandes que yo he visto en la clínica son de 60 cc. No he visto de 100 cc. Creo que son... No, es con estas jeringas que uno pasa la comida. Sí, esa es de 60, ¿no? Sí, de 60. Sí, es la más grande, de 60. Uno conecta esto a la sonda por el pico que tiene la sonda y se va pasando lento, obviamente, así como usted come, lo mismo come un paciente, no es que usted le va a pasar toda la jeringa de una, sino de a poquito, porque toda la comida tiene un proceso, el estómago no puede recibir todo de una porque si no el paciente inmediatamente va a vomitar. Exacto. Eso es muy, muy importante también. Entonces, todo eso se va administrando, depende si es por sonda o si es la ostomía que yo les como el paciente de Geraldine que tiene una gastrostomía, que tiene, ¿cierto?, el estómago, en el estómago, y es ahí donde se le va a ir administrando al paciente. Pero también tiene ciertos cuidados, que se tiene que administrar agua, alguna cantidad de agua, en algunos casos también se les administra fármacos, también la velocidad de infusión es muy importante, como decía, ¿cierto?, Geraldine, el paciente no es llegar y poner, ¿cierto?, la jeringa con alimentos, ¿cierto?, porque también debe respetar un proceso fisiológico que es de la alimentación. Cuando nosotros comemos, ¿cierto?, no comemos todo corriendo, aunque comamos rápido, tenemos, ¿cierto?, un ritmo que es más bien, que permite que mastiquemos y realicemos la deglución. Ese mismo proceso el que se debe replicar, ¿cierto?, en los pacientes cuando nosotros administramos la alimentación por bolos, replicar lo que haríamos si nos alimentáramos por vía oral, ¿ya? Y después de esta pequeña introducción y muy importante ejemplo que nos dio Geraldine, vamos a seguir. Quedamos en intestino grueso. Acá Llegamos al ano. Sí, ya llegamos todo el camino de la alimentación. Entonces, el intestino grueso o colon es la última. ¿Dudas de lo que dijimos recién? Las vías de alimentación, la colostomía, ¿dudas? ¿No? Profe, ¿usted después nos va a pasar así como alguna diapo con esa info igual? Así como en una clase. Lo podríamos ver, sí, tiene razón. Pero eso es como extra del ramo, porque igual es importante, ¿cierto? Sí, por lo mismo, porque, o sea, ahora igual me va a anotar, pero como que tampoco me daba como para anotar todo. Ya. Y lo encuentro igual súper importante. Yo, por ejemplo, no cacho nada, o sea, soy cero en salud, entonces, como que igual para mí sería como importante una clase. Ya, sí. Profe, si quieren las chiquillas podemos preparar bueno, yo lo manejo mucho porque cuando yo estoy en enfermería yo me especialicé solo en las ostomías y en las sondas. Entonces yo después puedo hacer una clase chiquitita y mostrar a los muchachos de pronto más práctico con fotos de pacientes reales que tengo y así de pronto más fácil para que todos conozcan. A veces se ve mucho como procedimientos de enfermería, pues porque obviamente una enfermera, pero realmente
Yo que he estado con Nutri en las clínicas, a veces hay Nutris que lo miran a uno y uno ve que no cachan nada de la sonda, porque como que están en otra nube y se siente raro porque uno dice, bueno, pero ella trabaja en comida, pues por eso yo quise estudiar nutrición, porque digo, qué raro que la Nutri no sepa cómo destapar una sonda si se le tapa, pues porque su deber es que el paciente coma, y si la sonda está mala, ¿cómo la Nutri no sabe cómo hacer la sonda? Claro. Es como raro porque como que es como una cosa diferente, pero sí es importante que uno llegue a ver a un paciente, yo supongo cuando tengamos práctica, y que sepamos que tiene una sonda nasogástrica, uno sepa cómo es, cómo tocarla, de pronto no ir a embarrarla y moverla como no es, sacarle la sonda a un paciente. Ya, Geraldi, lo podríamos gestionar cuando terminemos la clase, hoy día lo conversamos, ¿ya? Para Sí, hacer profe. ¿Ya? Súper. Pero sí, lo podríamos ver como un taller, tiene razón, sí, lo podríamos ver, porque si bien es algo que ustedes van a ver más adelante, tanto en dietoterapia pediátrica, en dietoterapia adulto, las dietoterapias aplicadas, soporte nutricional, ¿cierto? También es como una introducción para que sepan más o menos de qué se trata, ¿ya? Tanto las vías de administración como el equipamiento, que también es muy importante, la sonda, hacia dónde van, ya las vías y las diferencias entre una y otra, ya como una introducción a lo que vayan a ver más adelante, ¿ya? Entonces, el intestino grueso o colon es la última estructura a procesar los alimentos. Este recibe las sustancias indigestibles del intestino delgado, absorbe el agua y deja los productos de desechos llamados heces. También se encuentran acá la fibra, como nosotros, ¿cierto? No podemos deglutir, o sea, deglutir sí, digerir y absorber. La fibra no se digiere, no se absorbe, ¿cierto? Se trata de hacer algo ahí, pero, ¿cierto? Hay ciertas estructuras de los alimentos que no se pueden digerir ni absorber, que son las fibras, ¿cierto? Entonces las heces se expulsan del cuerpo a través del recto y del ano. Fase digestiva, intestino grueso. En el colon se absorbe sodio, potasio y agua. Normalmente en el colon existen unas bacterias cuya misión es transformar los alimentos no absorbidos en material de desecho. Y entre muchas otras funciones que tiene la flora intestinal o microbiota intestinal también llamada. También puede degradar algunos carbohidratos y proteínas. Se concentra el alimento... ¿Sí? En microbiología nos contaba el profesor que la palabra flora intestinal ya está fuera, está obsoleta porque esos microorganismos no corresponden al reino de las plantas. Claro. O sea, de las flores. Por eso que les decía, como flora intestinal Claro. ya está out, ahora es microbiota, ¿ya? Porque lo que viven allá, ¿cierto? No son del reino de las plantas, ¿ya? Entonces, claro. Tenemos acá, ¿cierto? La expulsión de las heces, defecación, viene regulada por un mecanismo reflejo y otro voluntario. La eficiencia de la absorción del intestino delgado va a estar ligada al incremento de la superficie disponible para ello. Como nosotros explicábamos, si por ejemplo el intestino delgado fuera, ¿cierto?, con su pared lisa, ya, por ejemplo, como lo es, no sé, las arterias que tienen un lumen que es liso interno, ¿cierto? Lo que hace este intestino delgado con sus vellosidades y microvellosidades es aumentar en unos 600 veces el porcentaje de absorción, ¿ya? La pared del intestino delgado se encuentra doblada y dentro de estos dobleces existen proyecciones en forma de los dedos conocidas como microvellosidades. Estas están compuestas a su vez por células de absorción que le vamos a llamar enterocitos. Cada una de estas células tiene un borde en cepillo compuesta por estas microvellosidades y cubiertas por enzimas. O sea, acá tenemos, ¿cierto?, como se veía, ¿cierto?, de las vellosidades, la célula del epitelio, la sangre de los capilares, la linfa, la célula, ¿cierto?, acá tenemos del epitelio, la capa circular, acá tenemos la parte del intestino, ¿cierto?, la glándula intestinal que tenemos acá, el epitelio, la linfa, las vellosidades, acá tenemos, ¿cierto?, el conducto biliar, el conducto pancreático, ¿cierto? Acá tenemos el páncreas, acá tenemos el hígado, acá tenemos el duodeno, ¿cierto? La cabeza del páncreas, ducto pancreático, luego del duodeno tenemos el yeyuno, ¿ya? Y acá tenemos en general cómo está organizado el intestino delgado, tiene diversas estructuras, niveles estructurales, ¿ya?
Tenemos estos dedos, que son estas vellosidades que proyectan hacia el intestino, y el borde en cepillo que aumenta la superficie de absorción. Entonces, esto hace, ¿cierto? Como les explicaba recién, que la área de absorción sea 600 veces más veces que un tubo sencillo. ¿Okay? Luego tenemos acá los tipos de absorción, que me imagino que ustedes esto lo vieron en biología, ¿cierto? No hemos visto un aparato digestivo, vamos en corazón. No, pero esto es lo que vamos a ver ahora, que son los tipos de transporte: activo, facilitada, difusión pasiva, ¿sí? Sí, eso sí. O sea, la difusión pasiva, ¿cierto? Va a ser por diferencia de concentración, cuando los nutrientes se encuentran mayores dentro del lumen del intestino que dentro de las células absortivas. Esta diferencia en la concentración va a estimular la difusión hasta el interior de la célula absortiva, y la difusión pasiva no requiere energía. Este tipo de transporte permite, por ejemplo, la absorción de agua, de grasa, de algunos minerales. Luego tenemos acá la difusión facilitada, cuando además de la diferencia de las concentraciones necesita de un transportador para ingresar a la célula de absorción y tampoco requiere energía. Entonces acá tenemos, pasa sencillamente, aquí pasa también sencillamente, pero requiere de un transportador. Luego tenemos el transporte activo, que requiere un transportador, requiere energía, y algunos nutrientes necesitan energía para ser transportados desde el lumen del intestino delgado hacia el interior del enterocito. Requiere energía, como dijimos recién, y también este mecanismo permite transportar nutrientes cuando se consumen incluso en concentraciones muy bajas. Acá tenemos el transporte activo, que en algunos casos puede estar mediado por sodio, por potasio, ¿cierto? Mediante estas concentraciones de sodio y potasio requerimos energía, ¿cierto? Que se va a liberar acá como ADP más P, ¿ya? Y además tenemos el intercambio de células de sodio y de potasio. Y también tenemos acá la endocitosis, fagocitosis y pinocitosis, endocitosis mediada por receptor. La digestión y absorción de nutrientes específicos, como lo son los carbohidratos, hidratos de carbono y fibra. La mayor parte de los hidratos de carbono de la dieta, ¿sí? Profe, ¿puede volver la otra diapositiva que no alcance a copiar nada, por favor? ¿Esta? No, sí, esa. Espéreme, yo le saco una foto y... Ya. Ya. Listo, pero... Entonces tenemos acá la mayor parte de los hidratos de carbono de la dieta se consume en la forma de cierto almidón o polisacárido. Entonces difícilmente alguien va a consumir galactosa, glucosa o fructosa. Lo más normal es que yo coma, por ejemplo, pan, fideos, ¿ya? Que coma hidratos de carbono grandes, como son almidones o polisacáridos. A su vez, tenemos una capacidad grande para poder digerir el almidón, pero no podemos digerir todas las formas de la fibra. En la boca, ¿cierto? La amilasa salival, que actúa a pH neutro o ligeramente alcalino, comienza la acción digestiva de la amilasa salival. Esta se inactiva, ¿cierto?, con el HCl del estómago. Si los hidratos de carbono digeribles permanecieran en el estómago por más tiempo, la hidrólisis ácida podría reducir la mayor parte de ellos a monosacáridos. Por lo tanto, la mayor parte de los hidratos de carbono se digiere en el intestino delgado. Entonces, acá tenemos el inicio. Luego, ¿qué otra enzima tenemos que actúa? Que es la amilasa pancreática, que hidroliza grandes moléculas de almidón para dar lugar a maltosa y dextrinas. Las enzimas del borde en cepillo de los enterocitos hidrolizan aún más los disacáridos y los oligosacáridos para obtener monosacáridos. En las membranas celulares de la mucosa también están las enzimas sacarasa, lactasa y maltasa, que actúan sobre sacarosa, lactosa y maltosa. Profe, ¿esos están en el estómago, todas las que nombró? Estas están en la amilasa pancreática, vamos atrás.
salival en la boca, ¿cierto? Sí, por eso, sí. Eso está en La pancreática, acá la secreta, ¿cierto? El jugo la boca. pancreático, El páncreas. pero en el lugar donde se secreta es en el duodeno. O sea, actúa en el duodeno. Claro. Ya. Luego tenemos acá estas que son la sacarasa, la lactasa y la maltasa, que también actúan en el duodeno. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ya. Luego tenemos acá esto que es muy importante, ¿ya? Que es, imagínense, nosotros tenemos acá todos los monosacáridos, que son glucosa, galactosa y fructosa. Y los tenemos en el lumen de, ¿cierto?, del intestino delgado, en este espacio. Acá tenemos las vellosidades, las microvellosidades. ¿Cómo ingresan al enterocito? La fructosa entra por el GLUT5, entra acá con un transportador, ¿ya? Ahora, como ingresa al enterocito la glucosa y la galactosa por un transportador dependiente de sodio que se llama SGLT1. Tal vez lo pueden haber visto en bioquímica, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Puede ser. Puede ser, No, ya. No lo descarten. O sea, acá tenemos... yo me acuerdo de no, profe. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá, cierto? Que una vez que logran ingresar tanto fructosa, que lo ayudó su transportador GLUT5, pero la GLUT5 no requiere energía ni es dependiente de ninguna otra persona, pero este sí, el SGLT1, claro, gasta energía y además dependiente de sodio. Entonces, todos lograron ingresar, ¿cierto?, al enterocito. Ahora, ¿cómo pasan a la sangre? Por el GLUT2. Y ahí es mediante el cual, ¿cierto?, estos monosacáridos pueden ingresar, ¿cierto?, a la sangre, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Profesora, entonces, ¿eso es dentro del intestino delgado? Acá, este es el lumen del intestino. Acá está el lumen. Luego, acá ingresa glucosa o galactosa con este transportador dependiente de sodio y gasta un ATP, logran entrar. Fructosa, que requiere su transportador GLUT5. Ahora, estos tres monosacáridos, ¿cómo van a los vasos sanguíneos con el transportador GLUT2? El almidón, la sacarosa. ¿Profe? Sí. Ahí entonces la glucosa o la galactosa tienen un puro transportador que Sí. lo comparten y la otra solo ese. Sí. Ya. Y ahí entran al enterocito, que es la célula, ¿cierto?, del intestino delgado que se encuentra en la célula pequeñita, y esa a su vez tiene, o tienen que volver a ingresar a los vasos sanguíneos, y ¿cómo lo hacen? Las tres comparten el mismo transportador para ser absorbidos, ¿cierto?, por los vasos sanguíneos, que es el GLUT2. Ah, ya la sé. El almidón, la sacarosa, la maltotriosa y la lactosa son digeridas hasta obtener los azúcares que la componen. La glucosa y la lactosa son transportadas a través de la membrana en el borde del cepillo apical del enterocito por un transportador dependiente de sodio, que se llama cotransportador SGLT1. ¿Que lo tienen que aprender para la prueba? Sí. Y la fructosa es transportada por el GLUT5. Ahora, una vez que están acá, ¿cierto?, en el enterocito, la glucosa, la fructosa y la galactosa son transportadas a través de la membrana serosa por el transportador independiente de sodio, o sea, este es solamente un transportador, GLUT2. O sea, acá esto nos permite que ya pasen estos monosacáridos a los vasos sanguíneos. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Luego, entonces, la fructosa se absorbe más lentamente, ¿cierto? Y utiliza este GLUT5. Y se utiliza el GLUT2 para transportar glucosa, fructosa y galactosa desde la célula intestinal hacia la sangre.
Algunas formas de hidrato de carbono no se pueden digerir, como lo son todas las formas de fibra: celulosa, hemicelulosa, pectina, goma guar, ¿ya? Estas no pueden ser digeridas, ya que ni la amilasa salival ni la amilasa pancreática pueden hidrolizar estos enlaces que conectan estos azúcares que los constituyen. Estos hidratos de carbono pasan al colon relativamente sin modificar y son fermentados parcialmente por las bacterias del colon. Ahora, proteínas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago, donde algunas de las proteínas son hidrolizadas para dar origen a polipéptidos grandes. Entonces, ¿qué tenemos primero? El pepsinógeno inactivo se convierte en la enzima pepsina cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico. Entonces, tenemos acá la pepsina en el estómago. Profesora, disculpe, ¿usted tenía un Excel, parece, de estas enzimas? Sí, pero también están acá, pegadas por ahí. Claro, sí, lo vi, pero si nos puede mandar el Excel, porque como que se ve mejor ahí, o sea, más completa parece, ¿no? Ya. Es el mismo, Noelia, pero se los puedo mandar. ¿Qué más tenemos acá? El pepsinógeno inactivo se convierte, ¿cierto?, en la enzima pepsina cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico. Luego, el contacto entre el quimo y la mucosa intestinal estimula la liberación de la enterocinasa, una enzima que transforma el tripsinógeno pancreático en tripsina activa, que es a su vez la principal enzima pancreática que digiere proteínas. A su vez, esta tripsina activa a las demás enzimas proteolíticas pancreáticas. En general, la tripsina, quimotripsina y la carboxipeptidasa pancreáticas degradan proteínas intactas y continúan la degradación que comenzó en el estómago hasta formar pequeños polipéptidos y aminoácidos. Ahora, ¿cómo voy a realizar yo para poder ir absorbiendo estos dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos con un transportador que se llama PEP1, que es una forma de transporte activo? Los péptidos y aminoácidos absorbidos son transportados después hasta el hígado a través de la vena porta para su metabolismo y son liberados a la circulación general. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dipéptidos, tripéptidos, aminoácidos, ¿ya? Que tenemos acá este transportador, ¿ya? Que este es un transportador, ¿cierto? Que, como dice acá, ¿cierto? Es un transportador de transporte activo, por lo tanto, que tenemos acá Na, H, tenemos sodio, tenemos hidrógeno, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos acá? Que este va a ir ayudando a que puedan ingresar, ¿cierto? Estos dipéptidos, tripéptidos, aminoácidos, se hidrolizan luego, ¿cierto? Y pueden finalmente pasar hacia el espacio, ¿cierto? Hacia los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, este transportador... Profe, esos sanguíneos son los capilares que están en el intestino, se llaman... Claro. Que están como pegaditas al intestino. ¿Los capilares? Exacto, son los capilares, que acá en la otra foto que está acá aparecen muy bien, miren. Estos capilares. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Este dibujito que es un duodeno, que se ve acá, que se ve acá, que se ve acá. Entonces, cuando yo les digo las células absortivas, esto es un enterocito. Esta es la membrana apical, y aquí tenemos el enterocito, y después esto va para acá, ¿cierto? Hacia los capilares sanguíneos, ¿ya? O sea, acá tenemos el sistema linfático, las venas y las arterias. Estos son pequeñísimos capilares que se encuentran acá, en cada una de las células que se encuentra acá de las microvellosidades intestinales. O sea, eso cuando yo digo ya, acá tenemos un transportador, ingresa, se encuentra acá, y acá tenemos otro transportador, o a veces pasa en forma sencilla, y cuando pasa para acá, en el fondo pasa a estos capilares sanguíneos. ¿Ahí queda más claro? Sí, profe. Es que me lo imaginaba como fuera del intestino, no dentro.
No, en todo momento está dentro del intestino, solamente que pasa de un sistema a otro, que acá tenemos un sistema digestivo y pasa a cierto sistema circulatorio. O sea, aquí cuando yo digo se absorbe, es porque pasa, ¿cierto?, del digestivo y se absorbe hasta acá, ¿cierto?, hasta la arteriola, vena, el sistema linfático, depende de donde sea requerido. Volvamos. Ya, pues acá lo que explicábamos recién. Los productos finales de la digestión de las proteínas se absorben en forma de aminoácidos y de péptidos pequeños. Acá ya se han absorbido casi todas las proteínas en el momento que se encuentra al final del yeyuno, o sea, en el duodeno, casi todo. Más o menos queda un 1% en las heces, podría llegar a quedar de las proteínas ingeridas, o sea, es muy poquita cantidad, ¿ya? Pueden quedar pequeñas cantidades de aminoácidos en las células epiteliales que los utilizan para síntesis de nuevas proteínas, incluidas enzimas intestinales y nuevas células. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede ir un poquitito más despacio, por Ya. favor? Bueno, dudas de proteína, repasemos. Entonces, teníamos acá el péptido dipéptido. ¿Cómo se llamaba este transportador? Se llamaba PEP, como péptido, pero menos el ido, PEP1. Entonces, este PEP1 era transporte activo, ¿cierto? Requería sodio, hidrógeno, ¿ya? Y luego, al ingresar, como es transporte activo, este aminoácido pasa acá, ¿cierto?, sin requerir un transportador hacia el sistema, ¿cierto?, de capilares sanguíneos, ¿ya? Esto en resumen. ¿Y pasan como por gradiente de concentración? Sí. No requieren transportador. No requieren. Digestión y absorción de los tipos específicos de nutrientes lípidos. Aproximadamente el 97% de los lípidos de la dieta está en forma de triglicéridos. El resto están solo en forma de fosfolípidos y colesterol. Solo pequeñas cantidades de grasa son digeridas por la lipasa lingual y en el estómago por la lipasa gástrica. La lipasa gástrica hidroliza algunos triglicéridos, especialmente triglicéridos de cadena corta, para dar ácidos grasos y glicerol. No obstante, quien actúa también, obviamente, la mayoría de la digestión de las grasas tiene lugar en el intestino delgado como consecuencia de la acción emulsificante de las sales biliares, que es lo mismo que la bilis. Bilis, sales biliares son lo mismo. Y la hidrólisis de la lipasa pancreática. O sea, acá tenemos lipasa lingual, lipasa gástrica, las sales biliares o la bilis y la lipasa pancreática. La combinación de la acción peristáltica del intestino delgado y de la acción tensioactiva y emulsionante de la bilis reduce los glóbulos grandes de grasa hasta gotitas pequeñas, por lo que hace que sean más accesibles para la digestión de la lipasa pancreática. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá de importante? Cierto que esta bilis, cierto que hace que estas grandes moléculas de grasa las emulsiona, las transforma en pequeñas gotitas, por lo tanto la lipasa pancreática puede actuar más fácilmente sobre estas pequeñas gotitas. La bilis es una secreción hepática formada por ácidos biliares, ¿ya?, por sales inorgánicas, proteínas, colesterol, lecitina, ¿ya?, y son metabolizadas y secretadas por el hígado. Desde su órgano de almacenamiento, la vesícula biliar, cada día se secreta aproximadamente 1 litro de bilis en respuesta al estímulo del alimento en el duodeno y el estómago. Los ácidos grasos libres y monoglicéridos que se producen por la digestión forman complejos con las sales biliares denominados micelas. Las micelas facilitan el paso de los lípidos a través del entorno acuoso de la luz intestinal hasta el borde en cepillo. Las micelas liberan... Profesora, disculpe. ¿Sí? ¿Luz intestinal se refiere al espacio, al Luz lumen? intestinal es esto, lo mismo que esto.
Esto es la luz intestinal o el lumen intestinal. Es como el interior del intestino. Ok. Hacia el borde del cepillo. Las micelas liberan los componentes lipídicos y vuelven a la luz intestinal. Entonces solamente liberan su interior y luego siguen actuando. La mayor parte de las sales biliares son reabsorbidas en forma activa en el ilion terminal y luego vuelven a seguir actuando con las secreciones biliares. Este eficiente proceso de reciclado se reconoce como circulación enterohepática. Las células de la mucosa, los ácidos grasos y los monoglicéridos se vuelven a ensamblar para dar nuevos triglicéridos. Lo vamos a explicar con un dibujo para que sea más fácil. ¿Qué tenemos acá? Tenemos en el páncreas ya la liposa pancreática, ¿cierto? Tenemos acá esta lipólisis de los triglicéridos que se transforman en ácido graso y monoglicéridos. Luego, ¿cierto? El hígado va a producir la bilis y por lo tanto se van a producir estas micelas, ¿ya? Estas micelas a su vez van a ir liberando el contenido interno, ¿ya? De estos ácidos grasos. Tenemos acá, ¿cierto? Ácidos grasos y monoglicéridos, que son los mismos que se encuentran acá, ¿cierto? Luego acá se vuelven a esterificar, se vuelven a transformar en triglicéridos. Luego, para ser absorbidos al sistema linfático, se forman estos kilomicrones y de esta forma es posible que vayan a los tejidos para su esterificación. Entonces, ¿qué tenemos acá? En resumen, un triglicérido, ya que se van a ir partiendo. Luego las micelas, que van a permitir que estos productos que son lípidos, que son hidrofóbicos, van a permitir que se puedan transportar, ¿cierto? Luego van a liberar acá en la mucosa, ¿cierto? Del yeyuno, del intestino delgado, van a liberar su contenido, que son ácidos grasos, monoglicéridos también, y luego se va a esterificar y se va a volver a formar un triglicérido. Luego que tenemos el triglicérido, vamos a formar un kilomicrón y el kilomicrón va a ser el que va a viajar hacia los tejidos para que pueda ser utilizado. ¿Qué son los kilomicrones? Los kilomicrones transportan triglicéridos a tejidos vitales, tales como corazón, músculo, esquelético, tejido adiposo. En el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, se van a ir originando estos kilomicrones y pasan a la circulación linfática y luego, ¿quiénes van a ser los responsables de transportar a los triglicéridos? Las lipoproteínas, ¿ya? Entonces, serían como el auto, profe. ¿Cómo? Serían como el auto que las transporta. Claro, ¿qué tengo yo acá adentro? Que lo importante, ¿cierto? Tengo triglicéridos y ésteres de colesterol. Entonces, ¿qué hacen? Pueden tomarse esta molécula de grasa y poder transportarla, ¿cierto?, al tejido que sea necesario, corazón, músculo esquelético, tejido adiposo, etc. Y a su vez, ¿cierto?, en el intestino delgado, ¿cierto?, se van a ir originando estos kilomicrones y van a pasar a circulación hepática y luego van a ser transportados las lipoproteínas también a la sangre, los triglicéridos, ¿ya? ¿Queda claro esto, chiquillos? ¿Sienten que profe, del intestino delgado pasan a la sangre y al sistema linfático? Claro. Y del sistema linfático, estos kilomicrones pasan a la sangre de nuevo. Es que depende de dónde se requieran, porque si te fijas acá, una vez más, ¿qué tenemos acá de importante? Tenemos 3 cosas: venas, arterias y sistema linfático. O sea, se van a absorber a medida que se vayan a ir requiriendo, pudiendo ser al sistema linfático, ya, porque en general el sistema linfático va a tener más afinidad con los kilomicrones,
pero también se pueden ir, ¿cierto?, arteria, a vena, de repente al tejido donde se vayan a requerir estos kilomicrones. Igual el sistema linfático está conectado con la sangre, así que Exacto. igual se da la vuelta nomás. Exacto, pero depende de dónde sean requeridos. Pero lo importante es que, si se fijan, entran acá, ¿cierto?, como monogliceroles, como ácidos grasos, ¿cierto? La micela es capaz de formarlos y transportarlos, luego la micela los libera acá a los monogliceroles, ¿cierto? Y a los ácidos grasos se vuelven a esterificar. Cuando se vuelven a esterificar, los kilomicrones son los encargados de sacarlos de acá del enterocito y poder llevarlo al sistema linfático, arterias, donde sean necesarios a los tejidos importantes, cerebro, músculo esquelético, corazón, etc. ¿Sí? Profesora, falta un minuto para... Bueno, yo tengo falta un minuto. Me falta, creo que terminamos. O sea, acá tenemos, ¿cierto? Grasa de la alimentación, sales biliares, se emulsiona, la lipasa pancreática, monogliceroles, ácidos grasos. Acá, ¿cierto? La micela los trae para acá. Estos ácidos grasos y monogliceroles se esterifican en triacilgliceroles, se forman estos kilomicrones y se van acá, ¿cierto? Por ejemplo, el conducto linfático, ¿ya? Ese gráfico, profesora, se ve más, se entiende más, o sea, se entiende mejor así. ¿Sí? Ya. Sí, mejor. No sé qué tenemos acá, déjame ver, nos queda muy poquitito. Grasa ingerida en la dieta, tenemos la vesícula biliar, la bilis, las sales biliares emulsionan la grasa en la dieta, en el intestino delgado formando las micelas mixtas, la lipasa, ¿cierto?, degrada los triglicéridos, los ácidos grasos y demás productos de degradación son absorbidos por la mucosa y convertidos en triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles se incorporan junto a los kilomicrones, junto a colesterol, apolipoproteínas. Estos a su vez se desplazan por el sistema linfático y por la sangre hacia los tejidos. Y aquí el kilomicrón ya se va a donde sea necesario. Por ejemplo, el miocito, al corazón, al adipocito, al donde tenemos reserva grasa, donde sea necesario. Y aquí tenemos un capilar. Las células de absorción drenan estas sustancias absorbidas a la vena porta, al sistema linfático. Nutrientes solubles en agua son transportados a la vena porta, que lleva los nutrientes directos al hígado, y el sistema linfático transporta las hidrofóbicas, como yo decía recién, como el linfático tiene más afinidad, ¿cierto?, por los ácidos grasos, vitaminas liposolubles, o por los kilomicrones también. Ya tenemos el sistema portahepático y chachán. Y terminamos esta parte, esta clase, pero vamos a seguir haciendo guía, trabajo, resúmenes, etc. ¿Ya, chiquillos? Vamos a el break y volvemos en 15 minutos. Pero hay una parte que no entiendo, pero se la pregunto al final porque me quedó duda. Ya. Déjame ir anotando. Dame un segundo. A lo mejor es la misma que me quedó a mí la duda. Profe, Ya. pero yo transcribí nomás lo que aparecía en las diapos. Claro, sí, es como hacer un resumen por nutriente. Ya, pues. Profe, yo le hice así como, yo no sé si está bien, usted me corrige. Sí, como empieza como paso 1, puse yo. ¿Ya? En la boca, la amilasa salival. Ahí se inactiva el pH bajo el jugo gástrico y esta a la vez separa las moléculas como de la glucosa. Luego el paso 2 es que la mayoría de la absorción de los nutrientes pasa en el duodeno y aquí se ayuda de la amilasa pancreática. Esta a su vez se divide en unas cadenas de almidón y se convierte en maltosa, maltriosa y olisacáridos. Los olisacáridos se
se hidrolizan y se convierten en enzimas, que las enzimas serían maltasa, lactasa, sucrasa y también se hidrolizan en sacarosa, lactosa y monosacáridos. Después ocurre lo del transporte, ay, ya me olvidó cómo era, lo del transporte activo, y en el transporte activo ocurre que la glucosa comparte el transportador, que es el sodio. Y ahí es donde me confundo, porque como que yo lo tengo es del transportador, que es el sodio, y luego pasa la difusión facilitada, que es a través de la membrana apical, pero quedo confundida con el tema que dice la SGLT1, el GLUC5 y el GLUC2. Eso como que no sé cómo acomodarlo, profe. No sé qué son, como no me queda claro qué son o qué es lo que hacen. ¿Qué pasa? Es que son un transportador, ¿cierto? Esos son los transportadores. Sí. De los que viaja la glucosa, la fructosa y la galactosa. Exacto, que nosotros tenemos en el lumen intestinal, tenemos los monos, que son glucosa, galactosa, fructosa. Y la glucosa y la galactosa tienen que entrar al enterocito con el SGLT1, mientras que la fructosa entra al enterocito solo con el GLUT5. Ahora, cuando... O sea, él es el que los lleva. Él es como el carrito que los lleva, es el GLUT5 o el GLUT2. Desde el lumen intestinal hacia adentro del enterocito. Ya. Ahora, ¿cómo salen desde el enterocito hacia los vasos sanguíneos, cierto? Ahí los 3 monosacáridos por igual salen con el GLUT2. Ah, todos salen con el 2. Sí, todos salen con el mismo. Pero cuando tienen que entrar, ahí entran con diferentes formas. Ya entendí. Esa parte va aquí, ¿cierto? Donde se llama el transporte activo, aquí va esta parte. El transporte activo sería cuando nosotros necesitamos que entre al enterocito la glucosa y la galactosa, que ambas entran con el SGLT1, que es un transportador que hace que sea el transporte activo porque es dependiente de sodio y además gasta un ATP de energía. Ya, galactosa y la fructosa. Ese es el transporte activo y que entra con el SGLT1. Déjame hacerlo grande. Ahí sí. Así, te fijas, acá está el SGLT1, que permite que entre glucosa y galactosa, además dependiente de sodio, y gasta un ATP transporte activo. Y ahí tenemos el lumen, o sea, que este es el espacio del intestino delgado. Entonces aquí, ¿cómo entran? De esta forma entra la fructosa con un transportador sencillo, difusión facilitada, con GLUT5 y glucosa y galactosa con SGLT1. Glucosa y galactosa, dependiente sodio y un ATP. Ahora, ¿cómo pasan desde dentro del enterocito hacia la sangre? Las 3 salen con el GLUT2. Ah, ya, profe, ahora sí entendí. Acá está lo mismo también. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo más que agregar respecto a las enzimas, de lo que dijo la compañera? Le puedo hacer es que es un esquema, pero me falta rellenarlo. ¿Lo puedo rellenar y presentarlo? ¿Sí? O sea, ¿compartir? Claro, compártanos. Me falta rellenarlo, sí. Recién estoy haciendo el resumen, lo tengo en el cuaderno, pero me falta rellenar el esquema. ¿Pero lo puedo compartir? Sí, obvio, no hay problema. Ah, ya, ¿lo ve ahí? Sí. Ya, aquí yo tengo la boca y aquí actuaría la... Ahí actuaría la amilasa salival, que es aquí. No, aquí actuaría la amilasa pancreática, pero no sé cómo escribirla. Ahí. La amilasa pancreática, y aquí la amilasa salival, aquí, hacia el estómago. Entonces, aquí tendría que jalar acá algo. No sé cómo hay que jalarlo, pero vamos a ver. Ahí. Ya, mejor ahí nomás lo dejo porque después se me va a pasar ahí.
el tiempo. Entonces de la boca está la amilasa salival, pasa al estómago y después llega al intestino, que se inactiva esta amilasa y llega al intestino delgado. Y la amilasa pancreática, o sea, ahí ya genera la maltosa, dextrina y los monosacáridos, que es eso se encuentra en el sentido delgado, eso es lo que entiendo. Y la enzima sacarasa, y actúan las enzimas sacarasa, la lactosa, la maltosa. Y la sacarasa, entonces, actúa las enzimas sacarasa y otras más enzimas que ya no las copié bien, la lactasa parece. No sé cuál es exactamente, pero parece que son otras más. Y esta, aquí va aquí la puse yo, allá. Pero acá actúa primero la CG, la SLG T1, T1 para la galactosa y los enterocitos, para la glucosa y la galactosa. La galactosa o galactosa. Y para la fructosa sería el transportador, la glutamina, o sea, la GLUT5 para la fructosa. Y estos tres pasan a la sangre con la glutamina, la GLU o la GLUT2 a la sangre. ¿Algo así podría ser? Sí, claro, algo así podría ser. O sea que nos queda claro, ¿cierto? Algunas enzimas que actúan, la amilasa salival, la amilasa pancreática. Aquí me falta la amilasa salival. Sí, claro. Acá tenemos los transportadores. ¿Qué podríamos agregar, Ana María, respecto a lo que tiene Noelia? Profe, bueno, yo hice prácticamente lo mismo que Noelia porque no me alcanzó el tiempo para más. Pero bueno, después de la boca, en la boca se usaba la enzima amilasa, que era la que hidrolizaba el almidón en pequeñas cantidades. Y después la amilasa pancreática hidroliza las moléculas grandes del almidón, que serían como la maltosa y las dextrinas. Las enzimas de los enterocitos hidrolizan más los disacáridos y oligosacáridos en monosacáridos. Y las membranas celulares de la mucosa tienen las siguientes enzimas: sacarosa, lactosa y maltosa. Ya, esas tres son disacáridos. Las enzimas de esos disacáridos son las terminadas en asa. Lactasa, sacarasa, así. Ah, yo las copié como si fueran enzimas. Todas las asas son enzimas y las osas son los disacáridos. Antes disacáridos, perdón, disacáridos. Profe, ¿y la diferencia cuál es? O sea, es que me confundo, porque lo que termina en asa sí son las enzimas, y las otras son los disacáridos. ¿Cómo es? Los oligosacáridos. Por ejemplo, la galactosa, ¿cierto? Es glucosa más, o sea, la lactosa es glucosa más galactosa, y a su vez la lactosa se degrada por la enzima lactasa. ¿Sí? Ya. O sea, los disacáridos quiere decir que es el carbohidrato. Claro, los disacáridos son carbohidratos y las que terminan en asa son las enzimas, que degradan esos disacáridos. Esos carbohidratos, ya. Bueno, y bueno, lo último que puse es que la glucosa y la galactosa se absorben por medio de transporte activo. Sí. Este transporte se da gracias a
a un medio de sodio. No, ahí la Noelia le cambió las letras. SGLT. SGLT1. Sí. Y pasan del lumen intestinal al vaso sanguíneo. Y al vaso sanguíneo. Y ahora, ¿cómo pasan del enterocito al vaso sanguíneo? Pasan por el GLUT2. Ahí sí. Y ya, profe, hasta ahí que no me alcanzó para más. Ya vamos a seguir completando. En 20 minutitos más, a las 10 revisamos proteínas o lípidos. ¿Con cuál prefieren seguir? Proteínas. Ya, proteínas, ¿sí? Ya, voy a dejar de compartir. Ya, proteína entonces a las 22. ¿Cómo lo dijo, profe? ¿Me lo podría decir? Que si bien, cierto, el transportador de los aminoácidos desde el lumen intestinal hacia el interior del enterocito era, como usted dijo, cierto, el transportador PEP1, que es por transporte activo. Estos aminoácidos, para que puedan pasar a los vasos sanguíneos, cierto, solamente pasan por difusión simple, ¿ya? Ah, ya, para pasar los vasos sanguíneos. Sí, no requieren transportador ni nada. Chiquillos, ¿algo más que agregar a lo que dijo la Maca? Profe, yo agregaría solamente una última parte, que es que hay una cantidad de aminoácidos pequeña que queda como en las células epiteliales, y esas sirven como después de hacer nuevas proteínas, nuevas enzimas, nuevas células. Ya, súper. Eso es así, pero queda una cantidad muy, muy bajita, ¿ya? Chicos, necesito decirle algo y probablemente se va a enojar. Estamos a 8 de septiembre, el próximo martes es 15, es semana libre de fiestas patrias, el próximo martes es 22 y efectivamente el compañero tenía razón hasta el momento. Este 22 vamos a realizar un control y una presentación, ¿ya? En los 2 bloques primero y la segunda clase, ¿ya? ¿De qué va a constar el control de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y la presentación les voy a mostrar ahora de qué se trata. ¿Ustedes prefieren trabajar en forma individual o grupal? Como curso, ¿cómo se llevan? ¿Bien? ¿O individual? Es que tenemos muchos horarios. Profe, es que Pero individual. Individual porque tenemos varios horarios. Hay que elegirse. Mejor yo elegiría. Ya, mejor individual entonces, ya, ok. Pero podemos hacer los que puedan individual y los que puedan en grupo. Es que, por Los que ejemplo, podamos a mí en me grupo gusta nos podemos trabajar hacer en nosotras grupo. mismas. ¿Cómo? A mí me gusta trabajar en grupo, pero hay veces no me coinciden los horarios, entonces después al final me toca hacerme sola. Entonces, para ver si usted nos deja los que quieran en grupo y los que quieran individual. Por eso les iba a decir yo, que en verdad si se les hace más fácil ser individual, es individual. Pero la idea es que sean grupo, si pueden, ¿ya? Es presentar... Profe, ¿en grupos de cuántos? Máximo 3. Ya, súper. Máximo 13. Sí. Entonces, ¿de qué se trata? De digestión y absorción de los nutrientes, ¿ya? Entonces, la primera parte, ¿cierto? Puntualidad, seriedad, saludar a sus compañeros, presentar el tema. Luego, nombrar todos los órganos, ¿cierto? Y cada una de sus partes. Luego, presentar las enzimas. El grupo asigna sus partes a presentar antes de la exposición, notándose una organización previa. Luego, explicar las máximas enzimas. Aquí puse yo 15, ya, como es grupal, ¿ya? Absorción de los 3 macronutrientes, indicando la proteína transportadora cuando corresponda, presente en la digestión. Didáctico también, que se aprecien los órganos del aparato digestivo. O sea, que ustedes, como no estamos en presencial, ¿cierto?, pueden poner un PowerPoint e ir avanzando, pero la idea es que solo sea el apoyo para ver la anatomía, no más que eso, no tanta información. Participación del curso, por ejemplo, ustedes terminan de exponer, ya, y dicen, por ejemplo, ya, el grupo era de Camila con Judith, entonces ustedes dicen, ya, yo le tengo una pregunta a Diego, ¿cómo se llaman las partes del estómago? Y Diego tiene que responder de esta forma. El grupo de Judith y Camila lograron que el curso participe. Es parte de la pauta, ¿ya? Y luego realizar un resumen o cierre.
¿Cuál es un resumen o cierre? Entonces, eso sería, por ejemplo, el colon está formado por colon ascendente, descendente, transverso, el ciego, el colon sigmoides, el recto y el ano. Sus funciones son absorber el agua, algunos electrolitos, producir las heces, también en él se encuentra, ¿cierto?, la microbiota intestinal, que sus funciones, pero eso es un cierre. ¿Qué cosa no es un cierre? Ya, esto fue la presentación, eso no es un cierre, ahí tienen 0 puntos, ¿ya? Entonces, ahí le voy a hacer unas modificaciones a esta pauta, ya, antes de enviársela porque está hecha para forma presencial, pero básicamente consta de estas cosas, ¿ya? Ustedes me mandan un correo, profesora, mi grupo es Judith, Camila, Diego, Noelia, Geraldine, como ustedes presenten. No, profesora, mi grupo es yo solito, yo solita, no hay problema, ¿ya? Esto sería para el martes 22. ¿Qué otra actividad tendríamos el martes 22? Además tenemos el control, para el control. ¿Qué preguntas pueden haber? Enzimas, los péptidos, cuál es su función, cuáles son las partes, ¿ya? ¿Con qué bibliografía se pueden apoyar? Con lo que yo les envié con el libro, ¿ya? La idea es que lo puedan descargar, lo puedan ver. Más o menos de la página 30 en adelante habla de digestión, de absorción, también hay muchos dibujos que nos ayudan a visualizar esto, ¿ya? Esta materia también, todo el tema de absorción y transporte, también lo vamos a revisar cuando veamos nutriente por nutriente, ¿ya? Porque esta unidad es como una introducción, a lo que vamos a ver más adelante, y lo que vamos a ver más adelante es el nutriente específico, solo carbohidratos, solo proteína, solo grasa, luego por vitamina, ¿ya? Entonces ahora es como, por eso puede parecer mucha materia, pero luego lo vamos a volver a ver cuando hablemos de cada nutriente en específico, ¿ya? Entonces, para el 22 de nuevo tendríamos la presentación y tendríamos control, ya el control vale 20%, dígame. No, termine al final. Ya. El control vale el 20% y la presentación de aparato digestivo vale 10, y eso es el 30, y hasta el momento la solemne sería el 29, a no ser que el profesor Guillermo, que es el coordinador del ciclo básico, nos avise que se modificó por X motivo, ¿ya? Pero hasta el momento sería el 29 del 9, la solemne 1, ¿ya? Ahora sí. Sí, que, bueno, uno que usted cree que alcance el control y la disertación de todos nuestros compañeros Si no en una sola clase. Todos a exponer, pueden seguir exponiendo el 29. Ok. ¿Ya? Eso. ¿Y puedes repetir de qué era la disertación? La disertación era de... Primero, ustedes exponen la anatomía, ¿cierto?, del aparato digestivo, sus partes. Y luego pasan, por ejemplo, pueden poner un ejemplo y decir si una persona ha comido papas. Ya, las papas en su mayoría tienen carbohidratos. A continuación voy a hablar de la digestión y absorción de los carbohidratos. Y ahí es nombrar las enzimas, lo que acabamos de nombrar recién, las enzimas, los neuropéptidos, cómo se van a digerir, cómo se van a absorber. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona consume leche, la leche tiene lactosa, ¿cuáles son las enzimas involucradas en esta digestión? ¿Dónde actúan? ¿Quién las secreta? ¿Ya? Y luego cómo se absorben también los hidratos de carbono. Entonces, para el primero es anatomía, ¿ya? La forma, los órganos anexos, las enzimas, y luego es la absorción de los nutrientes con lo que acabamos de explicar recién, ¿ya? Vaya a decir los transportadores, si es por transporte activo, cómo se llama, SGLT1, PEP1, GLUT2, GLUT5, pasan al enterocito, y así. También tener el grupo organizado, ya en el caso en el que sea grupo, no, te toca a ti, que se vea que ustedes, por ejemplo, una compañera va a hablar de anatomía, otra va a hablar de digestión, otra de absorción, en el caso de los que son solo también, ya que sean capaces de hablar de todos los temas. También que sea didáctico, ya que ustedes puedan apreciar todas las partes del aparato digestivo. También participación del curso, que ustedes le hagan preguntas a sus compañeros, ya en forma dirigida. Y en el resumen o cierre pueden realizar un resumen respecto a todo lo que ustedes hablaron, pero la idea es que no digan, y esto fue mi presentación, sino que hagan un cierre,
que hagan un resumen ya de lo que tuvieron que hablar en la presentación. Profe, Dígame. ¿usted en sus presentaciones tiene tiempo, temporizador, o es como para alargarnos hasta toda la clase? Porque usted sabe que igual todos tenemos una manera diferente de disertar, y pues yo le digo porque como ya nosotros somos un mismo equipo que venimos del semestre pasado, no sé, una vez que disertamos y un equipo se demoró 10 minutos, el otro se demoró 40, literal. Entonces, En la o pauta una vez mejor eran... le agrego el tiempo, ¿ya? Sí, pues porque si no, lo que dice el Mati es verdad, nos va a dar muchas clases y al final no, de pronto todos no vamos a terminar. Claro. Aparte que igual vamos a ver, todos vamos a exponer lo mismo. Yo pensé que era como que, no sé, unos iban a hacer una parte, otros otra parte, así como, no, es como todos vamos a hablar igual del mismo tema. Es que si son, es que la idea, claro, es que sea, por los que son en grupo, igual va a ser más fácil si es en grupo. Yo creo que es más fácil hacer que sea todo de a uno. Y lo que sí puede ser es que al realizar, como al finalizar la bibliografía, por ejemplo, cuando ustedes realizan el resumen o cierre, después la bibliografía, las preguntas del grupo, ¿cierto? En ese punto tal vez como dejar el tiempo como aparte, como la exposición de un tiempo y la parte de las preguntas que sea como el tiempo aparte. Ay, ¿qué pasó ahí? Algo así podría ser, ¿ya? Pero yo creo que es más justo para todos que sea individual, porque si no, si hay un grupo de 3, se van a repartir, no sé, la digestión, la absorción, la anatomía, en cambio los que son individuales van a tener que hacer todos solos, ¿ya? Así que creo que Profe, Profe, mala suerte por ellos. no, profe, pero si, por ejemplo, usted, o sea, que les dé, por ejemplo, a cada uno algo a exponer y, por ejemplo, los que lo hacen en grupo, obviamente, disertan lo que tienen que exponer ellos, pero lo ponen en el PPT, que no sé si me explico. es Y que, en cambio, los profe, que son individuales, le toca exponer lo que le tocó, ¿no? O no, sea, creo porque yo, ¿no? es preferible que sea todos individual, es mejor. Y la próxima vez que si alguien se pueden poner de acuerdo, que sea todo grupal y ahí es más fácil que se lo puedan... profe, es que eso le iba a decir, como hay semana de receso, Sí. por lo menos yo voy a tener tiempo. Si no hubiera esa semana de receso, yo me hubiera hecho individual. Pero como sé que voy a tener esa semana, podría reunirme. No sé los demás. Bien. Por eso, Bueno, yo prefiero trabajar en grupo. es que tenemos diferente horario. Por eso, Yo, ¿todos por ejemplo, grupal tengo que o hacer... todos sí. individual? ¿Cómo se les hace más sencillo? No, o sea, los que pueden hacer grupal pueden, pero los que pueden hacer individual, yo por ejemplo tengo muchas actividades, entonces no podría. Dejémoslo Grupal, juntarnos. Dejémoslo por esta vez individual, ¿ya? Y cuando yo les haga preguntas, al finalizar pueden ser preguntas solo de un nutriente, pero cuando tengan que exponer, tienen que exponer de los 3, ¿ya? Por ejemplo, escogemos, por ejemplo, nos toca carbohidratos, solamente carbohidratos, ¿eso? No. ¿O tenemos que agarrar los 3? Exponer de los 3. Cuando yo les pregunto, les voy a preguntar solo de un nutriente. Eso lo podríamos hacer como zona individual. Ah, pero no entiendo. La presentación es de los 3, carbohidratos, proteínas y lípidos. Sí. Los 3 tienen que estar. Sí. Pero cuando Ya. yo les puedo hacer las preguntas, puedo preguntar solo proteínas. Como son individual. Si quieren, les puedo enviar una guía de repaso para el control del 22. El que quiere la hace. Ya, sí, profe. Porfa. Sí, ¿El control es de acuerdo a la presentación o es aparte? El control es aparte. El 22 nosotros venimos a la clase, lo primero que hacemos es el control. Yo creo que se puede demorar de 7 a 8, ¿ya? Después podemos tomar el break anticipado. ¿Es un control Kahoot? No, es un control en la plataforma. Con desarrollo, pregunta alternativa, así como solemne. Un pre-solemne. Un pre-solemne, exacto. Podemos hacer de 7 a 8 el control, luego podemos adelantar el break, de 8 a 8 un cuarto break, y luego exponen lo máximo que puedan. Si no alcanzan a terminar todos, podemos hacer con sorteo, podemos hacerlo voluntario, y si no alcanzan a terminar todos, siguen la clase siguiente, que es la clase del 29, ¿ya? Y la solemne es además el 29, ¿ya?
Profe, Dígame. Pero ahí vamos no a dar en un tendríamos día. la nota. No, pero es que tienen 2 semanas para hacer todo esto. No es un Pero de es una. que estudiar para la prueba, para el control y luego tener que estudiar aparte para disertar Es el lo mismo mismo, día. es la materia, misma pues, Pero es lo Nati. mismo, lo bueno es que es la misma Sí, materia. al menos, sí, eso. Es la Es lo misma mismo, materia, lo menos bueno. mal. No es distinto, es lo mismo que van a estudiar para una, para la otra y después van a tener que estudiar lo mismo para la solemne. Hubiese sido mejor hacerlo en grupo. Profesora, ¿y va a mandar usted las pautas? ¿Cuándo lo va a mandar las pautas para la presentación? Se los puedo mandar ahora porque la tengo casi lista, pero tengo que Ya. agregarle el tiempo. El tiempo va a ser entre 10 a 15 minutos por persona, ¿ya? Ya, y sus clases esas grabadas, porque las de Zoom no están, las de Zoom. Sí, la Zoom está, sí la subí. Me faltaría solo la de hoy. Qué raro, ya. Profe, es que igual es harto el tema. Para los 15 minutos, ¿te cree que alcanzaremos a hacerlo en 15 minutos? Porque Históricamente estar han en otro alcanzado a día. hacerlo, Judith. Sus compañeros que están ahora en tercero y en segundo lo han hecho. Ya, bueno, era una pregunta, es que como usted Sí. igual pasó esta materia en 2 clases, o Sí. 3 clases creo, entonces por eso lo decía. Sí, no, es que en general es como, es más puntual. Es como qué proceso, cómo se llaman las partes, cómo es la digestión, cómo es la absorción también. Yo me fui al detalle, pero en verdad se puede hacer o sea, usted en general igual lo hace más rápido, como ya se sabe en la materia, no es de cero. Ya chicos, Profe, dígame. el libro que nos entregó, que nos envió este grande, el Krause, es nuestra como Biblia, por así decirlo, así como es nuestra sagrada Algo así. cuático. Así que trátenlo con cariño, léanlo, destáquenlo, así que lo pueden pasar a Word, lo pueden escribir, reescribir, hacer resúmenes, que aparece todo muy, muy, muy detallado. Nice. Si alguien tiene alguna duda para lo del 22, profesora, yo quiero apoyarme con esta presentación, me la puede revisar, no hay problema, que se las puedo revisar, ¿ya? Ah, ya, súper. ¿Ya? Profesora, yo quiero ocupar este dibujo de base, lo puedo utilizar. Si quieren poner, por ejemplo, de algunas diapositivas con las partes, también se pueden apoyar, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? Se ve como si es harto, ¿ya? Pero a medida que ustedes lo van estudiando, por ejemplo, hoy día ya hicieron un resumen de los carbohidratos y de las proteínas, ¿ya? Tienen además la guía de enzimas, tienen la clase, tenemos el libro, tenemos los Zoom, ¿ya? Y lo que vamos a ir haciendo, yo además les voy a mandar un cuestionario, ¿ya? Cuestionario para el control, ¿verdad? Sí, pero es O simple. para la solemne. Es para el control, para solemne, para la presentación, es como de Para la... todo. Sí, sí, Para no, todo. mande lo que quiera, profe, mande lo que ¿Ya? quiera. Sin Profe, notas, mande todo lo que, con lo que Falta nos del podamos material para apoyar, con profe. preguntas tipo de la profesora, ¿ya? Ya. La misma pregunta. No, no ella, no, estamos grabando. Ya chiquilla, ya nos pasamos el tiempo, mate las 10 un cuarto. Profe, pero dígame primero cómo se descarga el libro. Ya, no, espérame. Nos vemos en la próxima clase, chiquillos. Cualquier cosa, Ya. me un correíto, ¿ya?